다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금의 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘. 우리는 너를 따라 이긴 밤을 수놓고 너와 함께 날아가. When I'm without you I'm crazy. 자 어서 내 손을 잡아. We are made of each other baby. You are my universe and I just want to put you first. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues bueno, por respeto a las personas que se conectaron a tiempo, pues bueno, vamos a comenzar. Para nosotros es un gusto poder invitarlos a esta masterclass que vamos a comenzar el día de hoy. De hecho, es nuestra primera sesión en MedicV y pues bueno, tenemos a una invitada muy especial, la doctora Laura Villalobos, que es médico nutriólogo. Tiene una maestría en Ciencias de la Alimentación y Nutrición por la Universidad de San Carlos de Guatemala y pues tiene una amplia experiencia en el tema de estrategias para el bienestar laboral con enfoque justo en nutrición. Entonces, pues nos gustaría que ahorita que están ustedes aquí, se están, pues bueno, sumando, nos gustaría saber qué expectativas tienen de esta sesión. Si nos escriben ahí en el chat, nos gustaría mucho para saber, pues bueno, qué expectativas tienen en mente llevarse, ¿verdad? En esta masterclass. Y pues bueno, le voy a ceder los micrófonos a la doctora Laura Villalobos. Gracias. Gracias, hola. Buenas noches. Gracias por conectarse. Bien, comenzamos, Leo, para dar inicio. Si me ayudas con la presentación. Aprender las herramientas y poder aplicar en las empresas. Muy bien. Perfecto. Gracias. Bien, buenas noches a todos. Hoy vamos a abrir con este tema herramientas y estrategias en nutrición y sobre todo enfocado para el personal de salud, que todos hacemos salud ocupacional. Tan importante hoy en día que aprendamos que la nutrición es muy importante dentro del área de trabajo, que no está desligada del día a día y que sí necesitamos, lejos de solamente dar una recomendación, de poder decirle al paciente que pierda peso o que no consuma cierto grupo de alimentos, necesitamos nosotros empoderarnos un poco más para poder dar recomendaciones más específicas y poder ayudar a nuestros pacientes. El día de hoy, lo que quiero dejarles en resumen es que conozcamos qué sí podemos hacer desde nuestra área y lo pongamos en práctica para ayudar a mejorar esa salud de nuestros empleados. Para comenzar,
quisiera mencionarles algunos puntos que vamos a estar viendo en esta noche. Conceptos, ¿qué es la nutriergonomía? Una introducción general, por qué es importante la nutrición, el entorno de trabajo y la nutrición, cómo están relacionados, el personal de salud, médico, enfermeras, cuál es la relación en la formación a nutrición y conocer un poco las herramientas y estrategias que podemos poner en práctica para hacer la promoción y la prevención, sobre todo de las enfermedades. Iniciamos en este momento. La alimentación es un factor fundamental en el ciclo de vida de las personas. Todos necesitamos de tener una óptima alimentación desde que nacemos, vamos en crecimiento y en el desarrollo, en nuestra etapa infantil y en la etapa adulta, el adulto mayor también y sobre todo en el ciclo de la vida. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos una óptima alimentación, tenemos esos alimentos que logramos conocer sus características para poder balancear y equilibrar esta comida diaria, pues mejora nuestra calidad de vida. ¿Y esto en qué impacta? En el rendimiento del día a día de todas las tareas diarias que tenemos que realizar desde nuestro hogar hasta desempeñarnos en el trabajo. Desde el ámbito laboral, una inadecuada alimentación, esto sí tiene un impacto negativo en los trabajadores. Lo importante es que podamos hacer una promoción de la salud. ¿Para qué? Para prevenir esas enfermedades que actualmente están relacionadas con hábitos y estilos de vida inadecuados. Por medio de estos programas o herramientas que podamos poner en práctica, entonces estaremos ayudando con algunas características en especial que muchas veces podemos notar cuando las personas llegan a la consulta, que nos refieren como mucho cansancio, mucha fatiga física, poco rendimiento, a quien no le pasa en algún momento que no recuerda dónde anda el teléfono y tiene el teléfono que está hablando en ese momento, la falta de motivación para hacer las tareas diarias y sobre todo el presentismo y absentismo laboral. Muy bien. Me gustaría que abramos un pequeño debate, que puedan participar. Desde el punto de vista, ¿ustedes creen que la nutrición enfocada en el ámbito laboral sería solo una herramienta o sería una estrategia? Me gustaría saber sus opiniones y pueden participar en el chat escribiendo por qué consideran que es una herramienta o por qué consideran que es una estrategia. Venga, vamos, participen. Pueden abrir su micrófono. Aquí se vale equivocarse, se vale hacer esas preguntas, se vale preguntar con la experta, porque estos temas, pues bueno, como ustedes saben, en ocasiones en la parte de salud ocupacional, creo que muchas veces son de los servicios que carecemos, ¿no? El tema, por ejemplo, de tener una nutrióloga en sitio, el tema de, pues tan solo poder llevar un seguimiento. Muchas veces cuando hacemos el tema de nuestros propósitos de Año Nuevo, todo el mundo quiere bajar de peso, ¿no? Y tú los llegas y los ves, por ejemplo, en la empresa, ¿y qué pasa? Que muchas veces se acercan contigo como médico y, oh sorpresa, no puedes darles un buen seguimiento. Entonces, creo que tenemos que aprovechar esta sesión porque justo Laura nos va a dar esas herramientas para poder dar ese seguimiento, ¿vale? Entonces, nos gustaría mucho que ustedes participaran en el chat. A ver, vamos a ver, ya alguien ya se animó, creo. Es una herramienta, pero es una estrategia. Muy bien. ¿Alguien más se anima? ¿Qué consideran? ¿Es una herramienta? ¿Es una estrategia? ¿Quieren el micrófono abierto? Como dice Leonardo, se vale equivocarse. Muy Aquí, bien. Catherine, pues bueno, ya menciona, hola, buenas noches. Yo lo visualizo como una herramienta que pertenece a una estrategia más. Alejandra. Buenas noches. Creo que va a depender del enfoque desde donde lo estemos viendo. Una herramienta para las personas que velamos por la salud en este caso, de los colaboradores, ¿verdad? Y que nos va a servir para poder hacer que la salud de la gente pues esté en buenas condiciones. Y una estrategia puede ser desde el punto de vista de recursos humanos o de gerencia, en donde les pueda servir pues para generar un buen ambiente laboral. Muchas gracias, Alejandra.
Bien, entonces vamos a dar paso y a conocer si es una herramienta o es una estrategia. Pero antes de conocer si es una herramienta o una estrategia, quisiera agregar un concepto que se llama nutriergonomía. La nutriergonomía está relacionado la nutrición y el trabajo. La interfaz entre los trabajadores, su entorno de trabajo y el rendimiento y la relación entre su estado nutricional va de la mano. Nosotros en este momento no podemos divorciarnos y decir, bueno, el paciente yo hago la evaluación y me olvido de su estado de salud y nutrición. La nutraergonomía entonces involucra todos estos factores de riesgo que nosotros podemos evaluar en el paciente desde el punto de vista si esta es una persona que llega a mi consulta por un dolor lumbar, si está relacionado o no relacionado al trabajo, pero que puede exacerbarme. Si es un paciente que tiene obesidad, que es un paciente con una obesidad mórbida, pero también tiene una lumbalgia que está relacionado al trabajo, todos estos factores puedo irlos relacionando para luego, ¿verdad? Ir clasificando y poder entonces hacer esa promoción y prevención dentro del trabajo, cómo puedo mejorar la salud de los trabajadores o de los colaboradores. La nutriergonomía se considera que la nutrición es una parte integral, ¿sí? Cuando hablamos que la nutrición está relacionada con el entorno laboral, debemos de incluirla. Desde el momento que ese paciente solicita una cita, nosotros debemos de evaluar no solamente su peso, su talla, sino también dentro de esa evaluación lograr recoger toda la información que sea pertinente a su alimentación. Dentro de esta evaluación que podemos realizar, nosotros de esta manera brindamos la seguridad y el desempeño en el trabajo tarea, pero también la salud inmediata y futura al trabajador. ¿Qué tiene, cuál es la relación o cómo relacionamos o qué tiene que ver el entorno de trabajo y la nutrición? Los entornos de trabajo y la nutrición día a día para todos los profesionales de la salud es muy importante porque, número uno, no podemos dejar de percibir o no podemos dejar de evaluar a un paciente de forma integral. La nutrición viene a ser esa parte integral en el entorno del trabajo. Desde cuando el empleado llega a nuestra consulta, nosotros podemos evaluarlo, podemos ver su alimentación, podemos relacionar también su desempeño de trabajo e integrar también con los fármacos que éste utiliza en el manejo o en el proceso de su enfermedad. Siguiente. ¿Debe el médico de salud ocupacional y seguridad en el trabajo saber sobre nutrición? ¿Es responsabilidad nuestra brindar al paciente todas las herramientas o solamente nosotros debemos de decirle al paciente no consuma ciertos grupos de alimentos? Es una responsabilidad del empleado también empoderarse sobre su salud, pero también conocer que la nutrición es importante para mejorar su calidad de vida. Es responsabilidad del empleador hacer que los alimentos que se proporcionen en el entorno de trabajo son saludables o aquellos alimentos que no tienen características saludables sigan siendo una opción dentro de la alimentación del trabajador. Estas tres preguntas debemos de hacérnoslas siempre. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos hacer esa intervención dentro del entorno del trabajo, una parte nos involucra a nosotros como personal de salud. Pero si bien es cierto, necesito también que el colaborador conozca la información. Necesitamos educarlo. Y como decía Alejandra, necesitamos la parte del empleador para poder desarrollar todas las estrategias que nos permitan entonces, una, la formación de nosotros como personal médico, dos, que el empleador se eduque y conjunto empleador, médico y paciente poder desarrollar esas estrategias que sí van a intervenir en la calidad de vida dentro del trabajo. Al inicio les comentaba, la nutrición no está divorciada. Nosotros necesitamos brindar una alimentación saludable, que las personas conozcan que es una alimentación saludable. Actualmente tenemos muchos conceptos, tenemos mucha información en las redes sociales y nuestros pacientes
De esta manera se están informando. Algunos logran el éxito con ciertas herramientas, pero la salud de estas personas tiene mucho que ver con la información que también les estamos brindando en este momento. Si yo hago que este paciente pierda peso, pero no de la manera programada y de una manera que sea saludable, se ve afectado en su rendimiento de trabajo. Puede ser una persona que dentro del área de trabajo tiene una actividad que involucra una actividad vigorosa. ¿Cuál va a ser mi limitación? La limitación es que esta persona puede comenzar con hipoglicemias. ¿Por qué? Porque dejó su alimentación de consumir esos alimentos que son tan importantes, como muchas veces comienzan a reducir los hidratos de carbono. El trabajo, la salud y la alimentación constituyen un factor decisivo para mantener a la población activa, sana y con un adecuado estado nutricional. La alimentación, además de afectar el estado de salud, puede condicionar esa vida laboral. Entonces, sí es importante. Yo puedo tener a un colaborador que está tratando de tener un mejor rendimiento laboral, ser más productivo, mantener su estado de alerta, por ejemplo, si es un trabajador que está trabajando en horarios nocturnos y está abusando de la cafeína. Tiene un buen rendimiento, se mantiene despierto, pero es un paciente que es hipertenso y abusa de la cafeína. ¿Cuál va a ser mi labor? Mi labor es enseñarle entonces a esta persona que está abusando de una sustancia psicoactiva que sí va a condicionar su vida laboral. El aumento de la hipertensión arterial me va a llevar que esta persona consulte más el servicio también, y por otro lado, la incapacidad que me va a generar a largo plazo o mediano plazo. El médico y el personal de salud ocupacional y la nutrición, ¿cuál es la relación? Los estudios realizados sobre conocimientos y habilidades de las personas, sobre todo cuando se brinda la atención primaria, ha demostrado que los conocimientos que tiene el profesional de la salud son muy pocos los conocimientos hasta este momento. ¿Dónde nos debemos de formar? ¿Qué es lo que debemos de saber? ¿Hacia dónde tenemos que ir para poder brindar ese entorno de trabajo seguro y saludable? Conocer los conceptos de alimentación saludable, qué es la nutrición, cuáles son las recomendaciones, o conocemos la información de primera mano si es un paciente diabético que está expuesto a una zona de estrés térmico, cuáles son las recomendaciones que le daremos a ese paciente en la alimentación. No solamente tenemos que decirle no consuma este grupo de alimentos o hidrátese con esta bebida, porque realmente necesitamos ver el todo del paciente, su área de trabajo, su alimentación, cómo se está hidratando, su control de los exámenes. Esto es muy importante. Conoce y realiza una adecuada evaluación del estado de salud y nutricional. Muchas veces realizamos los exámenes de preingreso o los exámenes de seguimiento. ¿Qué hacemos en esos exámenes? Revisamos todo el aparato locomotor. Nos importa colocar el diagnóstico del paciente, pero calculé el índice de masa corporal de ese paciente, coloqué en mi diagnóstico que era un paciente que tenía obesidad mórbida, que iba a una área que su trabajo involucra estar sedentario todo el día. Entonces, si somos capaces de poder realizar esa adecuada evaluación del estado nutricional de ese paciente y reconocer cuáles son esos factores de riesgo en ese examen de preingreso, nos ayudaría para poder mejorar esa calidad. ¿Por qué? Porque puede ser que yo lo condicione, que entre a un área de trabajo, pero que esta persona se involucre, como hablábamos al inicio, de que pueda recibir la educación. ¿Para qué? Para que esta persona se involucre y se comprometa con la pérdida de peso y pueda obtener su trabajo. Hace la planificación, actividades de promoción y prevención relacionadas a esas áreas de trabajo, conoce cuáles son sus áreas de trabajo más críticas, cuáles son las medidas de prevención que tiene que poner en práctica, o también cuáles son esas herramientas adecuadas, conoce cuáles son las guías alimentarias de su país para poder dar esas recomendaciones efectivas en los pacientes. Sabemos informar sobre los factores de riesgo relacionados con las enfermedades crónicas no transmisibles y esos hábitos de vida saludable a los pacientes. Sabemos nosotros darles información, no solamente de qué comer, sino también las pautas de actividad física, que podemos dar una recomendación para que pueda ayudar a mejorar en el peso del paciente.
La formación del profesional de la salud o del médico o de la enfermera, muy importante que nosotros tengamos esa formación en conceptos básicos y aprendamos entonces el qué, a saber cuáles son los requerimientos energéticos en cuanto se refiere a los grupos de macronutrientes y micronutrientes. ¿Qué le voy a decir yo a un paciente? ¿Cuál es su requerimiento? ¿Para qué quiero saber? Para informarlo un poco mejor según esa condición de su área de trabajo, pero también para poder saber cuánto sería la cantidad de carbohidratos que le puedo recomendar o cuáles serían los alimentos del grupo de los carbohidratos que este paciente diabético puede consumir, ya que realiza una actividad, por ejemplo, de levantamiento de peso. Entonces, tengo que relacionarlo, tengo que saber, tengo que tener estos conocimientos en estos conceptos básicos, cómo poder calcular ese requerimiento energético, sería la cantidad de agua recomendada o la hidratación, cómo hidratar a este paciente. Puedo realizar esa evaluación de salud y de estado nutricional del paciente. Solo lo voy a pesar, solo lo voy a tallar, solo calculo el índice de masa corporal. ¿Qué pasa si es un paciente con una complexión grande y tiene un índice de masa corporal de 30? Yo lo voy a poner a perder peso, pero no sé si este paciente, cómo está su masa corporal magra, su masa grasa, su porcentaje de hidratación. Entonces, conozco, conozco cómo poder hacer esa evaluación efectiva del estado nutricional y saber poder darle las recomendaciones necesarias de acuerdo a sus requerimientos energéticos. ¿Por qué? Porque necesito hacer programas de prevención y de promoción que sean efectivos, ¿sí? Donde yo pueda, desde la planificación estratégica, llevar a esa planificación operativa, que sería cuando yo me movilice a esas áreas de trabajo, o poder hacer esas campañas de salud y nutricional que impacten en la calidad de vida de los colaboradores. Entonces, contestando a la pregunta del inicio, ¿es una herramienta, es una estrategia? Bueno, ya lo decía Catherine, ya lo decía Alejandra, van de la mano. Herramienta y estrategia. Herramienta, yo voy a utilizarlo cuando, pues cuando yo tengo al paciente y quiero hacer ese cambio. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer ese cambio? A través de la educación. Estrategia, cuando yo voy a empezar a dar esos pequeños consejos donde me voy a ir al paciente y voy a comenzar a decirle, por favor, consuma menos cantidad de azúcar, disminuyamos la cantidad de bebidas azucaradas, o pequeñas estrategias como la reducción de sodio, o pequeñas estrategias donde podamos involucrar, por ejemplo, el ejercicio dentro del área de trabajo. Herramientas cuando yo puedo utilizar algunas app que le puedo enseñar al paciente, que él puede utilizar desde su teléfono siempre y cuando yo antes haya educado a ese paciente. ¿Por qué? Porque como se los decía al inicio, tenemos tanta información actualmente que no es concluyente, muchas aplicaciones actualmente que están valoradas por el mismo paciente, no por profesionales de la salud. Y estas aplicaciones que se vuelven una herramienta en nutrición, nuestros pacientes las utilizan día con día, pero el efecto es la calidad en el entorno de trabajo de nuestros colaboradores. Dentro de las herramientas y estrategias, los conceptos básicos y científicos de nutrición en la práctica clínica se vuelve una herramienta para nosotros como profesionales de la salud, cuando nosotros podemos incluir esos conceptos, la alimentación, la nutrición, la dieta, cuando calculamos el requerimiento calórico total, cuando nosotros podemos y sabemos calcular esos requerimientos de macro y micronutrientes, cuando calculamos ese requerimiento de agua, cuando podemos indicarle ese suplemento o un complemento. Entonces se vuelven herramientas y a la vez pequeñas estrategias que nos ayudan a mejorar la calidad de vida de los colaboradores dentro del trabajo. Si nosotros calculamos los requerimientos, existen herramientas que las podemos utilizar en línea, herramientas que podemos utilizar como una app, pero también tenemos que tomar en cuenta la actividad física del colaborador. Muy importante, si nosotros sabemos que esta persona hace actividad física fuera del trabajo, pero que tiene también una actividad vigorosa o una actividad ligera dentro del trabajo, tenemos que tomar en cuenta.
¿Por qué? Porque al hacer el requerimiento de ese requerimiento energético, debemos de valorar todo el entorno. Se integra toda esa información para que nosotros podamos brindar una cantidad de calorías que el paciente necesita. Y esto sí tenemos aplicaciones, si hay aplicaciones en el teléfono, aplicaciones en línea que nuestros pacientes utilizan. Entonces, la tarea principal como una estrategia que debemos de iniciar dentro del trabajo, lo primero que debemos de hacer es educar a los pacientes. Sin educación a los pacientes, la intervención se hace menor. Sí podemos intervenir, pero si nunca educamos o no nos tomamos el tiempo para educar a los pacientes, el impacto que vamos a tener siempre va a ser menor. Y necesitamos educar en todas estas herramientas y estrategias, pero también necesitamos educarnos a nosotros mismos y necesitamos también educar a los empleadores. Una forma fácil, hay criterios, hay métodos que son utilizados para calcular las estimaciones energéticas. Ustedes les presento en este momento este cuadro donde podemos utilizar fórmulas como la de Harris-Benedict o la de Mifflin, si el paciente tiene obesidad, sobrepeso, que son muy convenientes para poder estimar ese requerimiento de nuestros colaboradores. Los tenemos, ¿verdad? Las más eficientes siempre son las que van a involucrar el peso, la talla, la edad del paciente. Harris-Benedict nos ayuda de forma general, pero cuando tenemos ese paciente obeso, podemos utilizar Mifflin. Nos ayuda a estimar de una mejor manera la herramienta de Mifflin al calcularlo con este criterio, con este método. Entonces, les dejo esta información para que pueda ser útil en su consulta, pero también les voy a presentar que hay herramientas en línea que ustedes pueden utilizar para estos requerimientos energéticos y estimar. ¿Por qué? Porque no podemos ahora, como profesionales de la salud, solamente darle la recomendación al paciente. Por mientras tiene una intervención nutricional, podemos ir avanzando. Ya no estamos en un momento donde nosotros podemos decirle, no coma tortilla, no coma pan, no coma arroz. Necesitamos darle indicaciones más precisas. Debemos de ser más claros en la información que le estamos brindando para que sí tengamos una intervención más efectiva en los colaboradores. Estas son algunas herramientas que ustedes pueden encontrar online, que son herramientas científicas que sí tienen validez y que son muy útiles en la consulta. Ustedes pueden calcular el peso ideal, ajustar el peso del paciente en caso de que tenga obesidad, pueden calcular el índice de masa corporal. Son tan beneficiosas que van a poder tenerlas dentro de su computadora, están abiertas y ustedes van tomando el peso, la talla del paciente y solo van introduciendo los datos. Hay otras herramientas que nos ayudan a calcular también el requerimiento energético que están a un clic. Como vemos en la presentación, vemos cálculos energéticos. En cálculos energéticos buscamos, le damos clic y nos aparecería lo siguiente. Estas son las siguientes fórmulas que les he presentado en la diapositiva. Harris-Benedict, tenemos Mifflin y así vamos escogiendo la fórmula que más se ajusta. Mi recomendación para ustedes es que traten de utilizar siempre Harris-Benedict y en los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, utilizar Mifflin para poder estimar mejor los requerimientos del paciente. Vemos en la siguiente, vamos a escoger donde dice pacientes no críticos y luego ponemos el grado de estrés que tenga el paciente. Al final, ya esto nos da el cálculo de los requerimientos que tiene el paciente en general y ya podemos dar recomendaciones más precisas de cuánto el paciente puede estar consumiendo a diario, tomando en cuenta su factor también de actividad física. De esta manera no estamos sobreestimando ni tampoco estamos dejando al paciente con una alimentación que no ayuda a realizar su trabajo, sino si el paciente tiene obesidad, si tiene sobrepeso, come lo necesario para poder ser productivo en su área de trabajo y en sus actividades diarias. Laura, perdón, estamos justo colocando en el chat la liga justo de esta herramienta para que puedan hacer pruebas, ¿no?
la finalidad es que, pues bueno, puedan utilizarla, pueden empezar a hacer pruebas ahorita y pues bueno, se las colocamos ahí y vamos a continuar. Perdón. Muy Hay, bien. hay una pregunta, no sé si podemos hacer un poco de Claro, pausa sí, aquí. sí, sí. Eh, ¿El cálculo del requerimiento se ajusta si trabaja en la noche o qué tipo de alimentación debe tener si trabaja en horario nocturno? Muy bien. Sí, si la persona trabaja en los horarios nocturnos, nosotros debemos de enfatizar ciertos grupos de alimentos. Es muy importante que reduzcamos la cantidad de carbohidratos simples. El hecho de que la persona cambie ese horario nocturno hace que su metabolismo cambie, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esa alta ingesta de hidratos de carbono simples, claro, a las 2, 3 de la mañana, pues este paciente lo único que va a tener es sueño. Baja la producción, es menos productivo. Sin embargo, nosotros podemos decirle a esta persona de que su alimentación, cuáles son los grupos de alimentos que serían más aconsejables durante este turno nocturno. Un consumo de proteínas que puedan ser de origen animal o vegetal, como las legumbres, carnes blancas, vegetales. Podemos decirle al paciente también que puede tener el consumo de los carbohidratos provenientes sobre todo de las legumbres y podemos utilizar también algunas frutas con un bajo índice glucémico y una baja carga glucémica también. No solamente vamos a verlas en relación al índice glucémico, sino también a la carga glucémica. Y de esta manera podemos utilizar también el grupo de los lácteos, puede ser un yogur, puede ser la leche que podemos utilizar en los pacientes, cereales como la avena, que vienen a darnos un poco de saciedad, pero también vamos a darle una mejor calidad y mayor energía en el trabajo nocturno. Ahora bien, ¿qué pasa con este paciente que en la noche tiene esa gran carga de hidratos de carbono simple? Pues realmente sabemos que en la madrugada es el periodo donde tenemos todavía más cansancio extremo. Yo tomo el azúcar, eh, los carbohidratos simples, porque si hay mucho consumo también de bebidas azucaradas por la noche, ¿para qué? Para tener mayor rendimiento. O cafeína, pero endulzada, entonces tenemos cafeína, agregamos azúcar o bebidas que son energizantes también durante este periodo de tiempo. Pero esto se relaciona más con el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, con aumento de la glucosa, el aumento de la presión arterial. Entonces, sí es necesario, ¿verdad?, que el tipo de alimentación incluyamos sobre todo proteína de origen animal y de origen vegetal, enfatizando, ¿verdad?, con hidratos de carbono complejos y reduciendo esa cantidad de carbohidratos simples. Y el cálculo de requerimientos se ajusta si el trabajo está en la noche. Esto se va a ajustar dependiendo del tipo de trabajo que tiene, ¿sí? ¿Cuál es la actividad? Porque no es lo mismo si es un digitador del departamento de, de IT, por ejemplo, que está sedentario, que está atendiendo un teléfono, que está viendo las computadoras, a alguien que a nivel operativo está haciendo un levantamiento de carga. Entonces, ese tipo de actividad física es lo que vamos a ajustar para ver el requerimiento. El requerimiento va a ser menor en esta persona, por ejemplo, de IT que está sentado, si es cierto, tiene un desgaste cognitivo, pero el paciente que está en el área manipulando las cargas tiene un mayor gasto, pero recuerden ustedes que vamos a individualizar siempre de acuerdo al área de trabajo que tenemos al colaborador. No sé si con esto se cumplió el objetivo de contestar la pregunta. Y si sí, pues bueno, vamos a continuar. Muy bien. Bien. Parte de las herramientas que nosotros podemos utilizar en la evaluación del estado nutricional no solamente es el peso y la talla, sí, es muy importante que podamos determinar la composición corporal, sin ver las estructuras, si son estructuras medianas, pequeñas, grandes, en el hombre y en la mujer. Determinar por qué. Porque podemos, como les dije al inicio, tener un índice de masa corporal que nos dice que el paciente tiene sobrepeso grado 1 y su masa corporal o su complexión es de mediana grande. Entonces, tenemos una buena masa corporal magra, un porcentaje de grasa corporal menor, su circunferencia de la cintura, del cuello o de sus piernas o su cadera están dentro de lo normal.
La composición es mediana con un índice de masa corporal que nos hace aumentar y salirnos de lo normal al sobrepeso por la composición corporal de la persona. Entonces también tenemos que aprender a interpretar esto. Aparte del peso, del índice de masa corporal, necesitamos también valorar la grasa abdominal y también el porcentaje de hidratación corporal. Todos deberíamos de tener una balanza con bioimpedancia en este momento. ¿Para qué? Para poder determinar al menos la masa grasa, la grasa abdominal, podemos determinarla midiendo la circunferencia de la cintura, pero muy importante sería que si pudiéramos tener una balanza con bioimpedancia, pero si no la tenemos, existen fórmulas con las cuales podemos calcular, por ejemplo, la grasa corporal. Y lo podemos hacer teniendo en cuenta el peso, la talla y calculando el índice de masa corporal de los pacientes. Entonces, en este momento, si usted tuviera que realizar una evaluación del estado nutricional de los pacientes, sería pesar al paciente, tallarlo, tomar sus circunferencias, pero también poder determinar cómo es la composición corporal, midiendo también, por ejemplo, la muñeca del paciente, que esto nos puede determinar la complexión si es pequeña, mediana o grande. Muy importante en la evaluación del estado nutricional también, poder tomar algunos exámenes de laboratorio que van relacionados a estas enfermedades crónicas no transmisibles, la glucosa en el ayuno, tomar el perfil lipídico del paciente, el perfil hepático del paciente, así como también la presión arterial. ¿Por qué? Porque esta es parte de la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles que sí corresponde como una herramienta y una estrategia al mismo tiempo para enfocarnos nosotros y mejorar esa calidad en el entorno laboral de todos los colaboradores, más ahora que tenemos el el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, sobre todo sobrepeso, diabetes, hipertensión. Actualmente deberíamos de enfocarnos en evaluar el estado de salud y nutrición de esta manera en los pacientes. Si es importante, después de hacer esta evaluación, pasar a hacer la evaluación, entonces lo que corresponde al área determinada, si es un paciente que va a estar utilizando, por ejemplo, su miembro superior o es un paciente que va a estar haciendo múltiples tareas continuas, repetitivas, entonces lo vamos anexando a ese examen físico, ya sea de preingreso, así como también de seguimiento de nuestro colaborador dentro del trabajo. Con esto tenemos una evaluación más integrada que nos va a permitir entonces mantener esa vigilancia de nuestros pacientes, detectar a tiempo esas enfermedades y poder tener todo un programa de prevención que nos ayude a disminuir riesgos y que nos ayude a disminuir los factores de riesgo. La hidratación en el lugar del trabajo, eh, sabemos que existen muchos lugares de trabajo donde tenemos el estrés térmico. El cuerpo humano está compuesto del 50 al 70% de agua, pero sabemos también que cada vez que nos exponemos a altas temperaturas, esto nos hace reducir esa masa corporal. Cuando nosotros reducimos esa masa corporal, entonces tenemos ciertas características o síntomas que nuestro colaborador presenta, desde fatiga, cansancio, cefalea, que son muy frecuentes. Esto puede terminar hasta en un golpe de calor y no queremos ese daño cognitivo tampoco, ¿verdad? Que repercuta en la producción y sobre todo en la salud de nuestros colaboradores. La deshidratación mínima tan baja como el 1 o el 2% de pérdida de masa corporal, entonces esto va a impactar mucho en la fatiga física, debilidad, mareos. Esto va a afectar el estado de ánimo, la atención, el tiempo de reacción, la vigilancia, la memoria de trabajo y el aumento de la tensión y la ansiedad. ¿Qué es lo que generalmente hacen nuestros colaboradores? Tomar bebidas azucaradas, bebidas energizantes y el abuso de la cafeína. La hidratación sigue siendo quizás la consideración nutricional más aguda en el lugar del trabajo. Entonces, todos deberíamos poner en práctica que estas personas que están expuestas a altas temperaturas, hacer una estación de donde puedan hidratarse. Lo ideal sería que estuvieran tomando 250 ml, ya sea agua o una bebida hidratante para reponer esos electrolitos que se están perdiendo. De esta manera podemos nosotros ir haciendo esas campañas de prevención. Sobre todo se vuelven una estrategia, pero también se vuelven
una herramienta. ¿Por qué? Porque cuando incidimos en la hidratación en el lugar del trabajo, si una persona normalmente debe de consumir, si es un hombre, entre 3 a 2 litros de agua diario y una mujer entre 2 a 2,5 litros de agua, nosotros tenemos que hacer esas campañas de prevención y de promoción donde podamos enfatizar que desde que la persona entra, desde que viene de su casa y se desplaza a su trabajo, debería de estar consumiendo agua. Y en el momento que ya está en su área de trabajo, empezar a enfocarnos en educar, en la rehidratación, y lo ideal sería que esta persona tenga sus pequeños descansos, pero sabemos muchas veces que no es tan posible que se cumplan esos pequeños descansos. Pero la tarea nuestra es siempre estar haciendo énfasis y educando a los colaboradores para que se cumpla el requerimiento de agua en ellos, porque una de las principales causas cuando tenemos el incremento de la fatiga y la cefalea en conjunto es porque nuestros colaboradores están deshidratados y generalmente pues somos tan reactivos que lo primero que damos es un paracetamol para poder mejorar esa cefalea del paciente, pero no ahondamos en ciertas características y no preguntamos cómo realmente, ¿verdad? Se encuentra en ese momento, desde cuándo presenta la fatiga, si en su área de trabajo, las temperaturas que se registran, si él conoce, o sea, su área de trabajo la conoce y si estas características que está presentando están relacionadas a la deshidratación que está presentando en este momento. Podemos utilizar suplementos. Claro, esa es una pregunta que nos hacemos día con día. Sí, sabemos que hay mucha información actualmente donde podemos utilizar suplementos que incluyen calcio, vitamina D, magnesio, zinc, ácido fólico, hierro, probióticos, proteína, algunos aminoácidos, omega 3. Todo depende de la evaluación de cada colaborador. Sí, debemos de individualizar siempre. Si nosotros sabemos que es una persona que consume muy poca cantidad de proteína de origen animal, muy probablemente tengamos que fortificarlo con complejo B. Si es una persona que muy poco se expone a la luz solar, que todo el día se encuentra en una oficina y es muy poca la cantidad de exposición solar y que su alimentación no es la más eficiente, no es tan balanceada, no es tan equilibrada, que consume más bebidas azucaradas, que consume más grasa saturada, tenemos que suplementar, por ejemplo, con una vitamina D. La cafeína. La cafeína muchas veces, sobre todo en los horarios nocturnos, se abusa de la cafeína. ¿Por qué? Sabemos que sí, es muy recomendado y que hay estudios que nos dicen que nos ayuda y tiene muchos beneficios, sobre todo en el rendimiento, pero sin embargo, ¿cuánta es la cantidad de cafeína que consumen nuestros colaboradores? Si bien es cierto, lo máximo y lo recomendado son 400 miligramos de cafeína. Una taza en general puede llegar a tener entre 90 a 200 miligramos de cafeína. Entonces, ¿cuántas tazas podría tomarme? Si realmente lo vemos en relación a gramos de cafeína, podría ser de 3 a 6 gramos de cafeína por el peso del paciente. Pero si el paciente tiene sobrepeso y obesidad, pues le correspondería, imagínense, una persona con 100 kilogramos y si nosotros le damos 3 gramos, entonces ya solamente le correspondería una taza. Pero tal vez esta persona en el día consume 3, 4 tazas de cafeína. Más de 400 miligramos sí se han visto riesgos asociados a riesgos cardiovasculares. Entonces el incremento de la presión arterial más el sobrepeso y la obesidad, claro que se vuelve una contraindicación para el consumo de la cafeína. Entonces, ¿qué debemos de saber si nosotros tenemos colaboradores que consumen cafeína, que son hipertensos? ¿Vamos a quitarle la cafeína? Todo depende. Todo depende cómo esté el estado de salud y nutricional de ese paciente, cómo está de controlada su presión arterial de ese paciente. Porque si es un paciente que es hipertenso, que no se toma sus medicamentos, que está en un área de trabajo, que está haciendo trabajos en alturas, realmente pues deberíamos de contraindicarle la cafeína. Pero si sabemos que es un paciente hipertenso, que está muy bien controlado, se toma sus medicamentos, asiste a sus controles periódicos, podemos darle hasta un consumo máximo de 400 miligramos de cafeína y para esto podemos entonces sugerirle que diluya su café con leche o que su taza de café sea un café bien diluido.
El consumo de probióticos actualmente se ha recomendado y se sigue recomendando. Sabemos bien que los probióticos nos ayudan a mejorar el sistema inmunológico. Actualmente, pues tenemos COVID, influenza, entre otras enfermedades. El paciente obeso con sobrepeso actualmente, pues la microbiota ha sido alterada por toda la agresión que ha habido durante esa transgresión alimentaria y las recomendaciones que podamos utilizar estos probióticos también para mejorar ese estado inmunológico de los pacientes y además para mejorar también, porque se han visto estudios, ¿verdad? Que al mejorar esta microbiota también nos ayuda a mejorar la salud mental de los pacientes. En cuanto al consumo de las proteínas, bueno, algunos pacientes a veces nos preguntan, ¿consumimos proteína aparte de nuestra alimentación? ¿Cuándo voy a suplementarlo? ¿Qué voy a utilizar? ¿Proteína de origen animal o proteína de origen vegetal? Esto va a depender, ¿sí? Esto va a depender qué es la actividad que hace el paciente, cuántos son los gramos de proteína que este paciente tiene que consumir diario, porque de repente pues es un paciente que sí tiene un estilo de vida saludable, que hace actividad física, que es un paciente que sale a correr todos los días, pero también en su trabajo tiene una actividad vigorosa y no alcanzo darle la cantidad de esa proteína con la alimentación, porque tendría que darle una cantidad tan grande que al momento de hacer el proceso de digerir y absorber esa cantidad de proteína, pues lo único que voy a lograr en el paciente es que tenga mayor distensión abdominal o voy a lograr que ese paciente tenga una dispepsia funcional. Entonces, todo va a depender en esa situación que tengamos al paciente y cuánto voy a dar y cómo lo voy a dar. Y el omega 3 se ha relacionado igual en la ayuda, ¿verdad? En los pacientes con enfermedades cardiovasculares, en la salud mental para los pacientes. Así que podemos hacer uso de estos suplementos siempre y cuando nosotros hagamos una acuciosa evaluación del estado nutricional, pero también nos acompañemos de algunos exámenes de laboratorio que nos ayuden, ¿verdad? Para poder hacer el uso de estos suplementos. Actualmente tenemos muchas aplicaciones que pueden ser usadas por nuestros pacientes, que nosotros dentro del área de trabajo tal vez tenemos una consulta que abarca que pues la persona llega a consulta por un dolor en el hombro, un síndrome de hombro doloroso, pero también nos pregunta cómo poder cambiar su estilo de vida o querer alimentarnos mejor. Hay aplicaciones que cuentan calorías. Hay aplicaciones que ofrecen una puntuación de los alimentos. Hay aplicaciones que generan un plan dietético y hay aplicaciones que generan cómo el paciente puede hacer sus compras de manera más saludable. Existe mucha información y mucha evidencia que solo el 25% de las APP analizadas proporcionan información de seguimiento útil en salud. Hay estudios que nos pueden dar esa evidencia científica donde algunas tienen un ranking en puestos, por ejemplo, los que les presento en este momento, del 1 al 9, y una de ellas que pues me tomé el tiempo en revisarla es Notric, y Notric, aparte de contar las calorías, aparte de generar un plan dietético general y hacer una evaluación de seguimiento de la alimentación del paciente, entonces nos ayuda ¿para qué? Para poder llevar al paciente en ese momento mientras puede tener su intervención nutricional. Claro que para esto nosotros debemos educar al paciente antes. ¿Por qué? Lo que pasa actualmente es que nuestros pacientes no han recibido una educación de cómo poder utilizar una APP. Y lo siguiente es que también toman, como se los mencioné, que toman cualquier APP que está mejor valorada, pero esa mejor valoración no tiene la evidencia científica. Esa mejor valoración es dada siempre por los usuarios. Entonces, si hay una escala que nos permite con evidencia científica decir una puntuación de cuáles son esas aplicaciones que nosotros podemos utilizar desde el consultorio. Generalmente, si ustedes lo pueden ver, en la puntuación de usuarios, generalmente todas tienen 4 estrellas, 5 estrellas, 4.7, 4.3. Si ustedes revisan todas las aplicaciones, van a encontrar que la puntuación de los usuarios refiere que son aplicaciones muy útiles, pero sin embargo, si las analizamos desde el punto de vista científico y que si son aplicables y que van a sumar para mejorar el estado de salud de las personas, entonces podría decirles, tome de estas que les estoy mostrando en este momento o pueden revisar también el estudio que se les ha compartido para que puedan analizar cuál es la que se ajusta más al tipo de población que ustedes tienen.
hay aplicaciones también como el índice de masa de calculadora, peso ideal, por ejemplo, que ustedes lo pueden instalar en su teléfono. Si ustedes quieren hacer un poco más ágiles, rápidos y no estarlo calculando manualmente, entonces esto les facilita poder entonces colocar el peso, la talla, la edad y el sexo del paciente. Y esto les favorece para poder calcular porque ya les da. Entonces, si el paciente tiene sobrepeso, si tiene obesidad, si el paciente tiene un estado nutricional normal y les recomienda cuál puede ser un rango de peso ideal que puede tener el paciente. Entonces, esto les facilita un poco más para poderse ayudar dentro de su consulta y mejorar ese estado nutricional de los pacientes. Asimismo, ustedes pueden tener, ¿verdad?, un contador de calorías. Si ustedes ya le calculan los requerimientos a este paciente, entonces ustedes pueden darle ese contador de calorías para que él desde su teléfono vaya introduciendo todos estos alimentos que está consumiendo según las recomendaciones por grupos de alimentos que ustedes puedan aconsejarles para que este paciente vaya siguiendo esos requerimientos que necesita día a día. Dentro de las estrategias que podemos tener, como lo decía Alejandra, gracias Alejandra por su aporte, se vuelve una estrategia cuando nosotros involucramos entonces eh, a nivel gerencial, ¿sí? Nos formamos nosotros como personal de salud, pero también formamos a los empleadores. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar sobre programas que nos ayuden a mejorar los estilos de vida de las personas, pero también que esos programas enfoquen bienestar. Cuando hablamos de estos programas de estilos de vida saludables, hacemos mucho énfasis en el cambio de hábitos, incentivar a hacer actividad física, pero si lo vemos desde el punto de vista del bienestar, no solamente pues vamos a tomar los hábitos, sino también que se vuelvan lugares placenteros para poder trabajar, que también podamos tener temas en donde hablemos sobre las finanzas y podamos también hacer intervenciones desde el punto de vista de la salud emocional y social de los colaboradores. Cuando hacemos la integración desde la nutrición, un buen examen físico, cuando detectamos a tiempo todas las enfermedades, entonces vamos por el camino correcto hacia la promoción y la prevención dentro de nuestro trabajo. Todos estos factores que nosotros podemos reconocer, como lo mencioné en el término de la nutroergonomía, nos va a ayudar entonces a relacionar con todos estos factores. Desde el punto de vista, ¿verdad?, que nosotros vamos a poder hacer como un embudo donde vamos a colocar todos estos factores de riesgo que nos están llevando a que nuestra población enferme más. Cuando estos factores pasan por ese embudo para poder colarlos, entonces se van a ir filtrando de tal manera, ¿verdad?, que la tarea de trabajo, el entorno de trabajo y la naturaleza del empleado, nosotros vamos a ir reconociendo esos factores. ¿Para qué? Pues para empezar a utilizar estrategias que mejoren la calidad de vida de los trabajadores. El filtro se vuelve tan selectivo que permite entonces tener una mejor alimentación que sea equilibrada, que esta información pase hacia los trabajadores y de esta manera pues sean personas más productivas, se sientan muy bien consigo mismo porque han mejorado sus hábitos en general. Y esto nos hace tener una cultura de seguridad dentro del trabajo. En cuanto a la promoción y la prevención de las enfermedades crónicas dentro del entorno de trabajo, la promoción y la prevención de la alimentación saludable en el espacio laboral es importante. Nosotros tenemos que empezar viendo una estrategia tan importante que es la educación alimentaria. Desde realizar pequeños talleres, charlas, capacitaciones, podemos poner a los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles en club para poder compartir información donde uno sea el espejo del otro y poder ir compartiendo las buenas prácticas que estos van realizando día con día. Talleres culinarios que tienen un impacto positivo no solamente en el empleado, sino también en la familia de este, porque una vez que podemos darles educación sobre cómo cambiar las técnicas para mejorar su alimentación en las preparaciones, entonces esto también
esta información baja hacia las familias, hacia las esposas, los esposos, los hijos, y mejoramos también el ambiente familiar. La reducción del azúcar, la reducción de grasas saturadas, el sodio, los productos ultraprocesados se vuelven pequeñas herramientas donde nosotros podemos ir dando esas alternativas y hablando un poco sobre la hidratación en las áreas de trabajo. Los espacios para actividad física orientada. Hay que orientar esta actividad física. Nosotros tenemos que poder ahora ver cuáles son estas actividades físicas que se ajustan más al entorno de trabajo. También podemos tomar desde el punto de vista de la actividad física, impulsar esas pequeñas pausas que nos van a ayudar también dentro del trabajo, ya sea que sean pausas pasivas o tengamos que hacer esas pausas activas. Pero esto va a ir individualizado a cada área de trabajo. Por lo tanto, si nosotros tenemos todo en cuenta, que la nutrición, el entorno laboral lo unimos y cuáles son esos factores de riesgo que ya hemos identificado, puede ser que pues es el estrés térmico, puede ser que realmente no tengo estrés térmico, pero sí tengo mi factor de riesgo que está identificado, que mis pacientes están aumentando de peso, están hipertensos, pero hacen trabajos en altura o son diabéticos. Entonces me permite hacer la implementación de programas de promoción dentro del trabajo que van a mejorar la calidad de vida. Y muy importante siempre que involucremos a la parte gerencial. Nosotros podemos formarnos, nosotros podemos hacer muchos cambios desde el punto de vista como profesionales de la salud, pero si trabajamos solos como una isla, muy poco será el impacto que tenemos. Recuerden que tenemos que trabajar unidos en una cadena, tanto empleadores, colaboradores y nosotros como profesionales de la salud, para que la implementación de estos programas sean efectivos. Y para cerrar, si quisiera terminar con esto, para recordar, pensar y actuar mañana mismo, que muchas veces la falta de investigación en nutrición y salud ocupacional se asocia con un menor uso de medidas preventivas, errores en el tratamiento y la dificultad para comprender los consejos de salud por parte de los colaboradores. Cuando nosotros tenemos menos educación en el área de nutrición relacionado al trabajo, tenemos la menor capacidad para poder dar esa información de la mejor manera a los colaboradores y contribuir a ellos a su salud. Los pacientes necesitan no solo información, ¿sí? Podemos decirle al paciente, sí, al paciente diabético, no consuma azúcar simple, no consuma miel, no consuma y no consuma y no consuma, y dar muchas recomendaciones de no consumir o no comer o limitar. Pero sin embargo, necesitamos tener esa comprensión y esa capacidad para aplicar según las necesidades personales y garantizar el éxito de las intervenciones educativas. Y recordar algo, que una alimentación deficiente que no cumpla con los requerimientos energéticos diarios siempre será un riesgo en la salud. Si lo vemos desde el punto de vista de salud y seguridad, sería como un peldaño de una escalera débil o una fuga de un producto químico que todos pueden terminar en un incidente o una fatalidad. Gracias. Muy bien, Laura, pues vamos a abrir una serie de preguntas, pero antes para poder abrir esta serie de preguntas, pues me gustaría hacer como un breve resumen. Creo que nos diste en esta masterclass pues muchos consejos que si bien nos van a servir pues en nuestro quehacer diario, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya nos diste la forma de, bueno, de cómo poder hacer evaluar las calorías, ¿no? Cómo se pueden modificar, pero creo que también es válido, pues bueno, poder abordar, le vamos a dejar las ligas de los artículos en el chat y también les vamos a dejar, pues, como la información que vimos aquí. La información fluye para todos y si nosotros podemos ampliar este conocimiento, creo que eso es lo que más aporta. Por otro lado, pues la verdad es que sí es muy padre. Estamos tan lejos, de verdad, o sea, de poder llevar un control y un seguimiento adecuado, de bajo costo, yo le digo así. Tan solo tú tienes un teléfono celular, puedes descargar muy bien esta aplicación. La verdad es que muy fácil, tú ingresas, por ejemplo, Nordic.
te Ujú. pasa, por ejemplo, o sea, te deja ingresar, por ejemplo, lo que es tu peso, tu talla, ya te saca tu historial de peso, el historial de comidas, el índice de masa corporal. Y créeme, o sea, de verdad está muy dinámico porque ni siquiera tienes que pagar una versión premium. O sea, desde la versión gratuita ya te está dando estos datos. Sí. Entonces, pues bueno, creo que valdría la pena, pues bueno, que el paciente tenga su aplicación, pero a la vez tú como médico laboral que estás dentro de la empresa, pues puedas llevarle ese seguimiento, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más que con las herramientas que nos acabas de mencionar? Y pues bueno, vamos a abrir los micrófonos, vamos a abrir el tema de las preguntas para ver si hay alguna duda, algún comentario. De verdad, aprovechen a Laura. Laura es experta en el tema. Si tienen alguna pregunta o duda, de verdad, hágansela. Ella nos la va a saber resolver muy fácilmente. Bueno, aquí Dinara comenta que la información está excelente. Muchas gracias. Les excelente, muchas gracias por la información, Yanis. Víctor, comenta que enhorabuena, doctora Villalobos y doctor Rodríguez, excelente plática. Y pues bueno, se conectan de Laboratorios Columbia, que sabemos que también ellos tienen una línea de probióticos. Y que pues bueno, como lo mencionaste, ¿verdad? Todo va enfocado y ligado a pues las necesidades de cada paciente. Hoy Ujú. en día sabemos que pues no es lo mismo, como tú muy bien lo mencionaste, una persona y ese yo creo que es un tabú hoy en día en todos los centros de trabajo, cuando llega una persona por un examen médico de ingreso uno de los temas que pasa y que tiene mucho enfoque en algunas instituciones es el tema del peso, ¿no? Tiene sobrepeso, tiene obesidad, es diabético, es hipertenso y tiene un tema en columna, casi ya lo estás descartando, ¿no? Entonces, pues bueno, son una serie de factores que si bien todos merecemos un trabajo digno, pues podemos apoyar con estas herramientas a poder dar ese trabajo digno, ¿no? O sea, que se compromete, como muy bien lo dijiste, la educación es esencial en cada colaborador, en cada trabajador. Y pues bueno, tenemos que también poner un granito de arena para poderle dar este tipo de enfoque a los pacientes. Si no hay alguna duda, alguna pregunta, pues bueno, yo les quería compartir también aquí en el chat. Tenemos la parte de nuestra consultoría, lo que es MedicV. MedicV es una empresa de cuidado personal, lo que es salud y bienestar. Se enfoca justo en la parte de empresas, donde podemos hacer exámenes médicos de ingreso, exámenes médicos periódicos. Tenemos una serie y una batería de estudios, ya sea de audiometría, espirometría, toxicológicos y claro, también la asesoría nutricional, ¿verdad? Que la podemos hacer con la doctora Laura de manera, pues, ya sea virtual o también tenemos nutriólogos de manera presencial. Sin embargo, pues bueno, esta modalidad virtual nos ahorra mucho tiempo, también suele ser muy dinámica y pues bueno, esto es un poquito de lo que yo les quería mostrar. Aquí Alejandra nos pregunta que si habrá acceso al video. Acceso al video, claro. De hecho, lo vamos a colocar. Lo subimos en nuestra página de YouTube. Y cada mes nosotros vamos a estar proponiendo, pues bueno, este tipo de capacitaciones que no generan costo, que generan un valor importante tanto para la medicina en salud ocupacional y a lo que nos gusta es compartir y también, pues bueno, saber qué es lo que están haciendo en otros países, ¿saben? Eso es algo que nutre mucho a la parte de la salud ocupacional. Entonces, los talleres de nosotros los vamos a estar haciendo cada mes. Igual les vamos a compartir aquí en el chat, pues bueno, el grupo que tenemos para que puedan ver las capacitaciones, ¿no? Entonces, vamos a seguir haciendo este tipo de actividades. Ahí les compartimos también en el chat pues, nuestra página de internet donde pueden saber pues bueno más de nosotros. También viene la parte de consultas, la parte de campañas de salud como lo que son salud dental, salud visual, el tema de estudios de laboratorio y gabinete complementarios, masajes relajantes, el tema, por ejemplo, de pláticas enfocadas a disminuir, por ejemplo, estrés, ansiedad, depresión. Y próximamente estamos por implementar un sistema que pues pueda determinarte ahora lo que está de moda en relación al teletrabajo, ¿no?
Entonces, pues bueno, nos gustaría que nos siguieran en nuestras redes sociales. Ahorita vamos a poner la información. Y pues si no hay alguna otra duda o pregunta, no me queda más que agradecer a la doctora Laura. La verdad es que muy agradecido, fue muy motivador, fue muy enriquecedor su clase. Y pues no podemos darle un aplauso todos, pero sí me gustaría una manita arriba, pues para contemplar que este es un gran apoyo. Y no sé si me dejen tomar una foto en Había esta una pregunta. sesión, a ver si Hay pueden una prender pregunta. su... Hay una pregunta, a ver, Sí, vamos a ver. bien, hay una pregunta, dice, a ver, doctora, ¿cómo puede la alimentación contribuir a la gestión del estrés en el ambiente laboral? Bien, cuando nosotros tenemos, depende, ¿verdad? El tipo de estrés también, pero generalmente si tenemos una alimentación eh, deficiente, rica en grasas saturadas, azúcar, claro. Entonces vamos a relacionarlo desde el punto de vista salud emocional, salud mental, que influye. ¿Por qué? Porque pues tenemos por un lado ese bajo rendimiento que se ve reflejado en la productividad del colaborador. Entonces, a mayor consumo de alimentos que no nos favorecen, alimentos que no son saludables, sí está relacionado Permítame. también con las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Por qué? Desde el punto de vista hormonal. Entonces, tenemos aquí